Vamos avanzando, ya vamos por el paso número 4. Ya hemos revisado cómo importar, cómo generar un conjunto de datos, hemos aprendido a hacer un preprocesamiento de los datos, a filtrar estos datos, a normalizarlos, hemos aprendido a codificar la salida de las redes neuronales, eh, hemos aprendido pues también a dividir el conjunto de datos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a conocer un poco, a establecer los hiperparámetros y vamos también a inicializar variables. Y por último, a definir la arquitectura de la red neuronal. Estos tres pasos son cortos, por eso es que lo estoy uniendo, pero vale la pena revisar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Bien, en el paso 5, que hablaba sobre establecer hiperparámetros, pues podríamos llamar hiperparámetros a ciertos valores que me van a determinar el comportamiento del entrenamiento de la red neuronal. Por ejemplo, pues el número de iteraciones, el número de Poch, ¿verdad? La tasa de aprendizaje, el IR, el número de neuronas, el número de capas, etcétera, etcétera, para una red neuronal. Estos datos, pues, son parámetros que debemos de ingresar al momento de iniciar el entrenamiento de la red. ¿Ok? Siguiente paso, el paso número 6, que consiste pues, en inicializar las variables de la red neuronal. En este caso, pues, nos dicen pues, que inicialicemos los pesos y vías para una red neuronal de 2 entradas y 2 neuronas creadas aleatoriamente. Ustedes pueden ver aquí a un costado, ¿verdad? Creamos 2 neuronas de manera aleatoria, pues ya vimos que los pesos son 2 neuronas, entonces, y tienen 2 entradas, entonces tenemos una entrada para cada neurona, así está definido, está hecho el ejercicio, no está complicado. Y simplemente pues el peso que vamos a hacer. El peso vamos a inicializarlo siempre de manera aleatoria, ¿no? Entonces el peso pues en este caso va a ser un arreglo, ¿ok? Mm, tipo random, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Que me va a generar pues un valor aleatorio entre -1 y 1, ¿no? Ustedes pueden ver aquí el peso, que si ven como ejemplo, tenemos 2 por random, ¿ok? The size de neuronas de 2, size de P de 1 y esto de aquí menos 0.5. Este es otra vez, no es nada más que, si se dan cuenta, pues tenemos aquí dentro, tenemos el tamaño de mi neurona, ¿ok? Y tenemos acá pues el tamaño aquí de P, no, sería de mi entrada, en este caso de aquí no lo muestran, ya vamos a verlo en el ejemplo, ¿ok? Y simplemente pues este tamaño de aquí que tenemos, pues le quitamos, le restamos 0.5, ¿sí ven? Y tenemos el valor aquí, un valor por un lado, y ahora tenemos el otro valor, sacamos un rando entre este valor, este tamaño de aquí, y este valor que tenemos acá. Y ese rando lo multiplicamos por 2 y ese va a ser nuestro peso. Otra vez, el peso es un valor aleatorio entre -1 y 1, en este caso, ¿no? Y el vías, pues también es un rando también, pues, entre, aquí pues tenemos el tamaño, el rando, pues, entre el tamaño de aquí de la neurona, que viene siendo simplemente, pues, 2, 2 y 1, o sea, es un rando de 2, entre 2 y 1, nada más, ¿no? Entonces tenemos aquí el bias, ¿no? Van a salir 2 valores. Ya vamos a verlo en el ejemplo que ya se muestra en MATLAB. Por ahora, pues, un poco entender, pues, que los pesos y los vías los vamos a inicializar de manera aleatoria. Punto. Eso es lo importante, ¿no? No es que nosotros vamos a colocarle un peso, puede ser cualquier valor, ¿ok? Ya el algoritmo se encargará, pues, de llevar a los pesos correctos para poder entrenar nuestra neurona y que, pues, nos dé datos fiables. Y como séptimo paso, tenemos que definir la arquitectura de la red neuronal. Esta parte es muy importante, esta parte es fundamental. Y para esto vamos a recordar un poquito nuevamente que la red neuronal se compone pues de entradas, ¿ok? De pesos, de vías, de una función de activación y de la salida de la neurona como tal, ¿no? Y tenemos un ejemplo, pues las entradas nuevamente pues está representada por la letra P,
y es la información que recibe la red. Tenemos la entrada, que ven aquí, ¿ok? Es lo que recibe la red neuronal como tal, ¿no? Los pesos pues, son valores numéricos que se encargan de establecer la influencia de la entrada en la salida deseada, ¿no? Entonces, los pesos, W, como les decía, pues son una ponderación, un valor numérico que se le adhiere o se le multiplica a la entrada para poder representar qué tan fuerte sobre los demás valores viene siendo ese valor que se ha ingresado, ¿no? Tenemos también los vías, porque les decía que el vías pues, es muy parecido a un peso, solamente que está asociado pues, a una entrada constante igual a 1, ¿no? ¿Y qué hace el vías? Pues que el modelo se va a volver más flexible. Tenemos aquí este ejemplo, ¿no? Tenemos la salida A, y tenemos aquí la entrada a la función de activación N, ¿verdad? Entonces, si el vías vale 0, pues tenemos aquí esta pendiente. Pero si el vías vale 1, pues esta curva de aquí yo la puedo desplazar, si se dan cuenta, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Y por último, pues la función de activación o transferencia. Recuerden que estamos haciendo un repaso de esto. ¿Por qué? Porque tenemos que definir la arquitectura de la red neuronal, ¿no? Entonces, definir la arquitectura significa pues saber cuántas entradas vamos a tener, qué tipo de función de activación vamos a tener, cuántos pesos vamos a tener, cuántas salidas vamos a tener en la red neuronal, ¿no? Entonces, es importante recordar pues qué es cada uno de estos conceptos. Como les decía, pues la función de activación o transferencia, esta función lo que va a hacer pues es introducir una no linealidad a las redes neuronales, ¿no? Y aquí tenemos algunos casos que les comentaba anteriormente, escalón simétrico, la función lineal, la log-sin, la tan-sin, ¿no? Y la relación que tenemos entre la entrada y la salida cuando la señal de activación pasa pues por la función como tal, ¿no? Cuando n es menor a 0, a es igual a 0, y cuando n es mayor igual a 0, a va a ser igual a 1, ¿no? Entonces aquí podemos ver el gráfico nuevamente. Tenemos una función tipo escalón en este caso. Tenemos un escalón simétrico, entre a es igual a menos 1 y a es igual a más 1 para cuando n es menor a 0 y para cuando n es mayor o igual a 0. Una función lineal, pues ya esto ya es conocido. Una log-sin está expresado la salida de la neurona, está expresada pues en 1 sobre 1 más e elevado a la menos n, donde n viene siendo pues la variable de entrada a la función de activación como tal, ¿no? Hay algunas otras funciones que me gustaría pues un poco revisarlas, ¿no? Un poco más con más detalle. Tenemos aquí esta de aquí la llamamos la sigmoide o sigmoidal, la que tenemos aquí, ¿no? Log-sin, ¿ok? Esta función de aquí se usa mucho, ¿ok? Bueno, si se dan cuenta ustedes, pues lo que hace pues que toma la entrada, ¿verdad? La entrada n, que puede ser cualquier valor, ¿ok? Puede ser pues y va a reducir la salida pues a un rango entre 0 a 1. Si nos damos cuenta, miren aquí toma cualquier valor, ¿ok? Entre más y menos infinito, pero al final la salida se va a reducir a un rango de 0 a 1. Ustedes pueden ver aquí la forma de la función sigmoidal, ¿verdad? Se usa comúnmente en redes multicapa que se entrenan con el algoritmo de retropropagación y en la capa final de un clasificador tipo binario, ¿no? La salida, si ustedes se dan cuenta, de la neurona va a ser simétrica. Ustedes pueden verla aquí, ¿no? Entonces, esta función de aquí pues, se usa bastante, nuevamente, en la sigmoide o sigmoidal, como le llamamos aquí, y pues es muy utilizada pues, en redes multicapa. ¿Okay? También tenemos la función de activación tangente hiperbólica. Esta función de activación es una versión, ¿verdad?, bipolar de la función sigmoide, si nos damos cuenta. Aquí tenemos pues que si ingresamos n, según algunos autores, ¿verdad?, funciona mejor que la función logística al parecerse más a la función lineal para valores más cercanos a cero, ¿no?
Es decir, que facilita pues el entrenamiento va a facilitar el entrenamiento a la red neuronal porque eh, eh, se comporta de manera lineal, ¿ok? Para los valores que están cerquita de cero. Ustedes pueden ver aquí, miren aquí ustedes, ¿sí ven? Como aquí cercano a cero tenemos casi que una linealidad. Entonces, pues esto le ayuda bastante al entrenamiento de la red neuronal, ¿no? Y pues se usa otra vez comúnmente en redes multicapa que se entrenan con el algoritmo también de retropropagación, ¿no? Y en la capa final de un clasificador también binario, ¿ok? Esta neurona de aquí, pues, es simétrica y bipolar, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, simétrica y bipolar, ¿no? Tenemos más uno y menos uno en los extremos. Esta es otra función también, ¿ok? Usada. Y también tenemos la función de activación tipo lineal rectificada tipo ReLU. Esta función de aquí, ¿qué es lo que nos ofrece? En la gráfica podemos observar fácilmente, miren ustedes que para todos valores de n mayores a 0 se comporta de manera, digamos que lineal. ¿Ok? Entonces esta función de activación es muy eficiente, ¿verdad? No requiere de operaciones de tipo aritmético ni nada como hasta ahora hemos visto. Y la derivada de esto pues es muy simple, ¿no? Otra vez también se usa muy comúnmente en redes multicapa que se entrenan con el algoritmo de retropropagación. Y la salida de la neurona pues es rectificada continua, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Para n mayores a 0. Ustedes pueden ver aquí la salida de A eh, va a ser 0 para cuando n es menores a 0 y va a ser n para cuando n es mayor o igual a 0, ¿no? Una función lineal, podríamos decir. Se le llama así, la función de activación lineal rectificada tipo ReLU. ¿Okay? Tenemos también esta función de aquí, la función SOMAX. Esta función de aquí transforma las salidas a una representación en forma de probabilidades. De tal manera que el sumatorio de todas las probabilidades de la salida de 1. ¿Ok? Se usa en la capa final de redes multicapas para clasificadores de múltiples clases. Y la salida de la neurona es la probabilidad de que una entrada pertenezca a una clase. Entonces lo que nos arroja aquí pues es una probabilidad, un valor numérico, un porcentaje en probabilidad. Esta función también pues es muy usada en las redes neuronales y vamos a verlo en MATLAB como MATLAB la es implementada en sus toolbox, ¿no? Pues en todas partes lo vemos esta función, ¿no? Otra vez, estas funciones están dentro, ¿verdad?, de las librerías ya de redes neuronales que se usan pues actualmente en los software, pues, en Python, en MATLAB mismo, ¿ok? Entonces, pues no es que vamos a tener que desarrollarlas, pero con lo que hemos visto hasta ahora, ya podríamos desarrollarla también nosotros. No tiene nada de complicado hacer esto de aquí, esto de acá, ¿verdad? Y menos tampoco esta, porque ya hemos visto cómo hacerlas. A otras funciones hemos visto cómo hacerlas en MATLAB, ¿no? Y también en Arduino. Entonces, pues, eso un poco para recordar las partes de una neurona y las partes de una red neuronal, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar los siguientes ejemplos, ¿no? Vamos a ver, en este ejemplo de aquí nos piden que construyamos las siguientes arquitecturas. Nos piden que hagamos una red neuronal, ¿verdad? De entrada múltiple, pero de una sola neurona. Entonces, tenemos múltiples entradas, miren, ¿ok? Pero tenemos una sola neurona. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos en este gráfico, nos piden pues al final a la salida vamos a tener pues simplemente pues el peso por la entrada 1, el peso por la entrada 2, el peso por la entrada 3, el peso por la entrada 4, por la entrada n. ¿Ok? Vamos a tener un peso para cada entrada, vamos a sumarlo, la sumatoria me va a dar n y esto va a ir a una función de activación que puede ser pues cualquiera de las que hemos visto anteriormente. No nos especifica aquí, así que puede ser cualquiera. ¿Ok? Y al final vamos a obtener pues simplemente pues la variable, el dato de salida como A, ¿no? Es un solo valor. Pues una neurona tenemos una salida nada más. Después ver aquí, en diagrama de bloques, tenemos aquí pues que la salida de la neurona es un arreglo de 1 por 1. ¿Okay? Si se dan cuenta aquí, pues el arreglo de la salida es el mismo de n, 1 por 1, ¿ok? Y ya está, ¿no? Ya vamos a hacerlo en MATLAB. Ya, déjenme revisar los ejemplos que vamos a trabajar para poder irnos hacia MATLAB. Entonces, nuevamente, este de aquí es construir
la siguiente arquitectura. Una RNA de entrada múltiples entradas, pero una sola neurona. El siguiente que vamos a hacer es construir una RNA de entradas múltiples y de neuronas múltiples. O tenemos múltiples entradas y múltiples neuronas. Como tenemos múltiples neuronas, vamos a tener también múltiples salidas. Ya vamos a revisar cómo es. Y por último, nos piden construir una RNA de entradas, neuronas y capas múltiples. Entonces vamos a tener múltiples entradas, múltiples neuronas, y si ustedes se fijan aquí, déjenme ponerlo, pintarlo, vamos a tener múltiples capas. Tenemos capa 1, la capa 2, la capa 3. Tenemos las capas con rojo y pues múltiples salidas también, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos una capa, capa 1, capa 2, capa 3, ¿ok? Y tenemos múltiples entradas. Tenemos entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada R. Múltiples entradas. Y tenemos también, pues, múltiples neuronas. Tenemos, en la capa 1 tenemos neurona 1, neurona 2, neurona 3, neurona R. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a trabajar a continuación de este video.